Which one? Be quiet. Gloria a Dios. Ya estoy conectado. Gloria a Jesús. Bendiciones. Te alabamos, Señor. Eres bueno, Padre Celestial. Eres digno, Señor. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Bendiciones a todos. Estamos aquí a través de los medios de Facebook Live, listos, preparados para transmitir en vivo la palabra del Señor. Vamos a dar unos minutos para que ustedes se puedan conectar y aprovechamos el momento para enviar saludos a todos desde aquí de Columbus, Nebraska, de parte de la Iglesia Centro Misionero de Cristo para las Naciones. Bendecimos a todos nuestros hermanos. También declaramos bendición sobre todo ministro, sobre todo siervo de Dios, pastor, evangelista, misionero. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a todos los que se están conectando, alabado sea el nombre del Señor. Invitamos a todos los miembros de la Iglesia Centro Misionero de Cristo para las Naciones para que se conecten. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Iris, a mi prima, a Vilma. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. También mi hermana Doris, hermana Leslie, bendiciones. Esperamos que en esta tarde nos vamos a gozar a los nombre de Jesús y que podamos aprender un poco más de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros nos consagremos, que nosotros busquemos de su presencia. La Biblia es verdaderamente, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere que nuestras vidas sean fortalecidas. Y como decíamos el otro día, ¿verdad? De que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Verdaderamente nadie está vivo porque Él quiere estar vivo, sino que porque Dios nos da la vida. El aire que respiramos o el oxígeno que necesitamos, Dios lo da. Así que las fuerzas que tenemos, todas las bendiciones vienen de Él y el Señor quiere que nosotros glorifiquemos su nombre. En esta tarde el tema es un tema donde nosotros tenemos que reflexionar bastante. ¿Qué es la forma que nosotros estamos viviendo? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios requiere? Vamos a estar viendo una historia muy, para mí, una historia muy fuerte. Más adelante pues vamos a estar compartiendo completamente la predicación, pero quiero que si usted se conecta, le pido en el nombre del Señor de que no se desconecte hasta el final. Es como si estuviéramos en el culto, como si estuviéramos en la misma iglesia, donde esperamos, ¿verdad?, hasta que el servicio termine y entonces podemos salir a casa, ¿verdad?, cuando estamos en la iglesia. Y lo pido de la misma manera, ¿verdad?, esa misma reverencia, lo hace el nombre de Jesús, a la palabra de Dios, donde usted pueda quizás desconectarse de todo lo demás, apagar la televisión quizás si es necesario,
para poder concentrarse en la palabra del Señor. Le animo a que siempre tengan una Biblia en sus manos, una libreta o una pluma para poder tomar notas. Y si en algún momento tienes preguntas de la predicación o alguna pregunta bíblica, siempre sienta la libertad de poder comunicarse con nuestro ministerio o con mi persona, ¿verdad? Por cualquier tipo de mensaje. Y de esa manera nosotros le queremos contestar sus preguntas, que es querer nuestro anhelo, es que sus vidas sean cada día bendecidas, fortalecidas por medio de la palabra del Señor, porque no se predica doctrina de hombres, sino que se predica la palabra de Dios. Todos tenemos diferentes conceptos, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y yo creo que Dios siempre pide lo mejor. Bendiciones a todos, ¿verdad? Espero que hayan más personas conectándose. Bendito sea el nombre de Jesús, aunque no les saludo a todos. A mi hermano Manuel, de allá en El Salvador, Dios les bendiga, bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Un varón de Dios allá en Armenia. Alabado sea Dios, bendiga a mi hermano Chacón también. Alabado sea el nombre de Jesús y a los pastores que se conectan también. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos bendecir sus vidas, fortalecer sus vidas por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Unámonos más cada día para poder engrandecer el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Unos minutos vamos a estar comenzando. Les voy a dar la cita donde voy a iniciar. Y voy a iniciar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 17. Ahí es donde voy a iniciar. Y después entramos a la predicación. Amén. Así que vayan buscando en sus Biblias, en las Escrituras. Amén. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Y allí es donde vamos a dar inicio bajo el tema el pecado escondido. Verdaderamente no hay hombre, quien sea la persona, que no tenga pecado. Todos hemos pecado. Pero el problema no es que hayamos pecado, sino que nosotros no reconozcamos el pecado, que nosotros no confesemos el pecado. En el tiempo que estamos ahorita, estamos en el tiempo de la gracia. Quiere decir que el Señor Jesucristo pagó por nosotros el precio y lo tenemos a Él. Él es el que nos cubre de todo pecado y nos libera de todo pecado. Así que todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador es salvo. Pero el Señor también requiere que nosotros nos mantengamos en consagración a Él. Y no podemos nosotros, vivir en un pecado escondido. Tengo hipo, no sé por qué. Dios bendiga a mi hermana Michael Glur. God bless you. It's a joy that you're joining us in this message. I hope you understand it. I'm doing it mostly in Spanish. Lo estoy haciendo todo en español, pero espero que edifiquen sus vidas, and I hope that you'll rejoice through the Word of God. I will try and see if I could do it bilingual, even though I'm not prepared for that. But I would like for you to also to rejoice in the Word. Esperamos que mi hermano Mike y mi hermana María Glur estén bien allá en Guatemala, a donde todavía están retenidos por lo de coronavirus, pero esperamos que pronto puedan estar acá. Voy a tratar de hacerlo quizás bilingüe, pero si no, pues espero que Mike siempre sea bendecido por lo que pueda comprender en español a través de las escrituras también. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio, entonces, gloria sea el nombre de Jesús, a la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 17, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz.
porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Pero también en Romanos 6:23, un versículo muy conocido por nosotros, Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Padre celeste, te damos toda la honra y toda la gloria. Alabamos y glorificamos a tu nombre, Padre amado. Y te pedimos, Padre amado, que tú que conoces todas las cosas, tú eres que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, escudriñes nuestras vidas, escudriñes nuestros corazones. A través de la Escritura, Señor, te pido que hables a cada uno de los que están conectados, escuchando tu palabra, y aquellos que van a ver el video más adelante. Padre amado, que tu palabra orgullo, palabra, Señor, hable, penetre, limpie, sane, libere, Padre amado, a tu pueblo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú haciendo la obra en mí, Señor Dios, como en cualquiera de mis hermanos. Somos, Señor, solamente vasos de barro en que estamos ahora dispuestos a servirte. Aunque somos perfectos, Señor, tú nos has llamado y nos has escogido para que te alabemos en espíritu y verdad. Enséñanos a caminar, Señor mi Dios, en la integridad y en el temor, Señor, con el cual el mundo debe de caminar. Desde el principio de este año, Señor, hemos predicado bastante acerca de caminar en el temor de Dios. Por lo tanto, en esta hora pido, Padre amado, que a través de esta palabra entre temor a tu pueblo. No miedo, no un temor, si Dios, que hay en el mundo en este momento, sino que un temor reverente. Que nosotros podamos honrar a ti en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. El 8:17 enseña que no hay nada oculto que no debe ser manifestado. Lógicamente, estamos hablando del pecado, el Señor lo va a sacar, el Señor lo va a revelar, el Señor lo va a que se note, a que se mire. Pero en Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado nos lleva a la muerte, y es una muerte espiritual, es una muerte o condenación eterna. Bendito es el nombre de Jesús, en el sentido de nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Si nosotros no caminamos en la integridad y la consagración al Señor, entonces la paga del pecado es muerte. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otro lugar, no hay otra opción, sino que solamente la vida eterna o la condenación eterna. Los que tenemos a Cristo Jesús y nos consagramos ante Él y buscamos su presencia por la esperanza que tenemos en el Señor, porque Él ya venció, nosotros entonces vamos a la vida eterna. Mas el que no tiene a Jesucristo y continúa en su pecado, continúa engañándose a sí mismo, porque Dios no puede ser burlado, entonces la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, Dios ha dado una dádiva, un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, descansemos en el Señor, pero a la misma vez hay que preocuparnos un poco de nuestra espiritualidad. Hay que ponerle más diligencia a lo que hacemos en el Señor. Les animo, hermanos, a que se mantengan conectados, alabados al nombre de Jesús, y Dios bendiga a cada uno de los que están en este momento, y bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor, a esta predicación bajo el tema el pecado escondido. Vamos a ir a Josué. Perdón. A Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Y versículo 16 al 21. No voy a estar predicando de esa parte de la Biblia porque quiero concentrarme en el siguiente capítulo, en el capítulo 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero para poder entender el capítulo 7 tenemos que también regresar al capítulo 6. Entonces vamos al capítulo 6 de Josué
versículo 16 al 21. Allí es cuando el pueblo de Israel, el Señor le dio instrucciones de que le dieran 7 vueltas a Jericó. Una vuelta por día, y después al último día iban a darles las 7 vueltas, y después que el pueblo se mantuviera callado, no podían hablar entre ellos, ellos tenían que gritar cuando el Señor les diera la orden. Pero allí es donde vamos a entrar a la historia. Entonces Josué 6:16 dice así: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Recuerden que ellos tenían orden de estar callados y permanecer callados hasta que no se les dijere. Pero cuando se les dijo, Josué les dijo al pueblo que gritaran. En Dios todos gritaron a una sola voz, hablaba sobre Jesús. Y el versículo 17 dice: y será la ciudad, escuchen, por favor tomen atención allí en el versículo 17, y será la ciudad anatema. Amén. Será la ciudad anatema a Jehová. Hablaba sobre Jesús con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El punto aquí es el versículo 17 al 19. Amén. Y será la ciudad anatema a Jehová. Ok. La palabra anatema, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Es en el original, la palabra anatema se usaba de cualquier ofrenda votiva en los templos paganos, los cuales no podían ser redimidas. De allí cualquier cosa dedicada. En este caso, anatema tiene dos definiciones dentro de la definición, como lo que es algo que es dedicado o está reservado al Señor, o puede llegar puede llegar a decir condenar o maldición. Entonces, el anatema, como dice el versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová dedicada. Esto era como una ofrenda a Jehová, como lo dice en el versículo 19, dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Entonces, todo esto, la toma de la ciudad era para Dios un anatema, en otras palabras, consagrado a Jehová. Era una ofrenda a Jehová, y de la ofrenda a Jehová, o de lo que era consagrado a Dios, nadie lo podía tomar, porque si lo tomaban, entonces iban a traer anatema al campamento de Israel. Ahora, la otra definición de anatema puede ser condenación o exterminación, porque eso es lo que es la condenación, algo que está para ser exterminado. Anatema es algo dedicado o puede ser maldición. Así que la misma palabra tiene dos definiciones. Amén. En la palabra original es jeren, pero con K al principio.
al lenguaje original, alabado sea el nombre de Jesús, que viene a decir condenación, exterminación o cosa consagrada o dedicada a Dios. Entonces, entendamos el versículo. El versículo 17 dice lo siguiente: y será la ciudad anatema a Jehová, en otras palabras, consagrada a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Amén. Ahora el versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema o de lo consagrado a Jehová, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, de lo que está consagrado al Señor, no sea que hagáis anatema al campamento. Ahora ese anatema es maldición en el campamento de Israel y lo turbéis. Bueno, ellos tomaron Jericó, hubo una gran fiesta, gloria a Jesús, glorificaron al Señor, podríamos decirlo de esa manera, alabaron al Señor por la gran bendición que Dios les había dado. Y la verdad es que nosotros como cristianos podemos decir yo soy salvo, alabado sea el nombre de Jesús y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero hay que tener mucho cuidado con el pecado que pueda existir en nuestras vidas, porque verdaderamente estamos en este cuerpo, estamos en este mundo y podemos nosotros estar con un pie adentro y con un pie afuera, aunque quizás tengamos apariencia de que estamos completamente consagrados al Señor. Y esto es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche o en esta tarde, de que nosotros le tengamos más temor al Señor. Porque a veces pensamos que hacemos cosas que nadie lo ve o nadie lo percibe, pero el Señor no puede ser burlado, Él conoce todas las cosas. Y verdaderamente el Señor, cuando dio su palabra al pueblo de Israel que tomaran a Jericó, antes de que gritaran, antes de que los muros se cayeran, el Señor le habló al pueblo por medio de Josué y les dijo lo que sí y lo que no podían hacer. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Por eso es importante escudriñar las escrituras, lo que sí, lo que no, alabado sea el nombre de Jesús, porque queremos agradar a nuestro Señor. Ahora bien, en el capítulo 6 hubo la victoria de la toma de Jericó. En el capítulo 7, ya que habían tomado la ciudad de Jericó, y la ciudad de Jericó, pongámoslo, es como decir tomar a Nueva York, para que alguien tenga una idea. Vencieron a Nueva York, tomaron la ciudad de Nueva York, pero ahora van a ir a agarrar, ¿verdad?, el pueblo de Columbus, Nebraska, que es un pueblo muy chiquito. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en el capítulo 7, en los primeros versículos del capítulo 7, del 1 hasta el versículo 5, se dice que después vieron a la ciudad de Hai, además de los Jesús, y allí en Hai fueron y espiaron y miraron que no era mucho pueblo, no que era un grande el pueblo. Entonces Acán les dijo a Josué que no era necesario enviar mucho guerrero allí porque era un pueblo pequeño, así que no importaba que mandara como unos 2,000 solamente, si no me equivoco, 2,000 soldados, y que en los 2,000 soldados iban a poder derribar a Jai y al rey. Y enviaron, pero en esos primeros 5 versículos se dice que no pudieron vencer, sino que el pueblo de Jai, los pequeños, el pueblo pequeño de Jai, pudo destruir o matar a los israelitas. Ahora, después de eso, entonces quiero que entremos en el capítulo 7, en el versículo 6. En el versículo 6 dice así, entonces, y aquí estamos viendo la oración de los ancianos y de Josué que hacen a Dios después de darse cuenta que no pudieron vencer al pueblo pequeño de Jai. Y no lo apunté, bendito sea el nombre de Jesús, pero si no me equivoco, el pueblo de Jai es un pueblo de estorbo, algo así, no me acuerdo, o a un pueblo derrotado. Así que los derrotados vencieron a los que habían vencido.
Ahora bien, en el versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos, o escuche, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, el versículo 7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Ha devuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? No fue una oración cualquiera, sino que verdaderamente Josué en ese momento estaba turbado, estaba molesto, estaba perplejo, por decirlo así, confundido a la misma vez, porque el Dios que les acababa de dar la victoria en Jericó, derribando las murallas sin que ellos hubieran hecho nada, sino que solamente mantenerse callado y darle 7 vueltas a Jericó, y el Señor les dio esa gran victoria. Ahora, en un pueblo pequeño, de no mucha gente, que por cierto, Jai, como dije, creo que quiere decir los derrotados, algo así, ¿verdad? Entonces, los derrotados destruyeron a los que eran victoriosos. Él no se pudo comprender y hizo esta oración. Pero lo importante aquí es que un líder como Josué o como los ancianos que obedecemos al Señor, cuando las cosas no están saliendo bien, lo primero que debemos de hacer es invocar el nombre del Señor, buscar su presencia y sinceramente yo creo que no solamente los pastores o los líderes, sino que cada uno de nosotros tenemos que ver y clamar al Señor y preguntarle, Señor, ¿dónde está el problema? Porque a veces, sinceramente, cometemos errores y quizás no nos estamos dando cuenta. Hay personas que y lo digo con todo honestidad. Hay personas que no son fieles al Señor en todas las áreas de sus vidas. Hay personas que se congregan pero no oran. Hay personas que oran pero no se congregan. Hay personas que quizás de alguna manera le está fallando al Señor y todos le fallamos al Señor, pero el problema es cuando lo hacemos eh, deliberadamente, pensando que Dios es tan misericordioso que no se va a dar cuenta o que lo va a pasar por alto. Y créanme que el Señor no va a pasar ningún pecado por alto. Él ya nos perdonó, pero como somos su pueblo, Él quiere que su pueblo sea santo porque Él es santo. Y por eso el Señor pide santidad, porque Él es santo. Y caminar en santidad es caminar en el temor de Jehová. Alabado el nombre de Jesús. Yo me puedo vestir como un buen cristiano, pero si no estoy obedeciendo su palabra, entonces no soy un buen cristiano. No es verdaderamente lo que yo pienso, sino que lo que Dios dice. Entonces, Samuel, alabado el nombre de Jesús, Josué, y los ancianos estaban confundidos por la derrota en la pequeña ciudad de Jai después de la victoria espectacular de Jericó. Como Josué y los ancianos debemos que nosotros también humillarnos y buscar de su presencia. Josué le expresó sus verdaderos sentimientos a Dios. No escondió lo que él sentía. Él hizo una oración de su corazón, de su alma. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Él no pide que nosotros repitamos una oración, sino que nosotros abramos nuestro corazón al Señor. Entonces Dios recibe sus oraciones sinceras y desea que le exprese sus verdaderos sentimientos. El Señor quiere que nosotros oremos y nos clamemos a Él. Primer punto es que cuando las cosas no están saliendo bien, que el pueblo de Dios entienda que es de venir al altar, es de venir a su presencia, es de encerrarnos, es de humillarnos, es de buscar de su presencia y que el Señor nos dé la dirección. Y si hay pecado oculto, que el Señor lo saque a la luz. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces,
El segundo punto es la oración trae respuesta de Dios. No dejemos de orar o de clamar hasta que Dios no nos responda. Y esa es otra área de nuestras vidas, que somos muy impacientes. Nosotros no sabemos esperar. Nosotros no conocemos lo que es esperar, sino que oramos ahorita y queremos que el Señor ya nos dé la respuesta 2 minutos después. Y a veces las respuestas no son así, especialmente cuando las respuestas tienen que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra vida íntegra con el Señor. El Señor le prometió a Abraham un hijo, pero se tardó 20 años en dárselo. ¿Cuánto tiempo tienes tú esperando que Dios te confirme lo que estás esperando? Esperar en el Señor es muy importante, pero la oración trae respuesta. En el versículo 10, Josué recibe la respuesta y Jehová dijo a Josué, escucha el versículo 10, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás así? Y le da la respuesta al Señor inmediatamente. Israel ha pecado. Israel ha pecado o mi pueblo ha pecado. Y aún, escuchen, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, han tomado de lo consagrado y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, en otras palabras, entre sus casas. Entonces miremos el problema del pueblo de Israel era que había pecado en Israel. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que a veces el pueblo no es bendecido, no porque Dios no pueda bendecir, sino que porque el pueblo está pecando o haciendo lo que no debe de hacer. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si anatema es lo consagrado a Dios, y lo consagrado a Dios es de Él, quiere decir que con la sangre de Cristo, el Señor nos compró a nosotros para que nosotros seamos el pueblo de Dios. Y si yo soy el pueblo de Dios, o si nosotros somos el pueblo de Dios, somos ahora lo que es consagrado a Dios. Y lo que es consagrado a Dios, hablando de la iglesia, debe de vivir para glorificar y obedecer al Señor. Yo soy consagrado para el Señor, o he sido santificado, consagrado para el Señor, para que yo pueda ser usado por Dios. Pero lo contrario a ser usado por Dios es ser usado por el diablo. Y el Señor lo reprenda. Si yo obedezco al pecado y yo vivo en pecado o practico el pecado deliberadamente, sabiendo, entonces yo estoy siendo anatema, porque yo soy consagrado al Señor, mas ahora estoy viviendo en una forma de pecado, y ese pecado me lleva a la maldición. Entonces lo consagrado al Señor puede tornarse en maldición, porque lo que es consagrado para Dios es para Dios. Espero que me hayan entendido. Nosotros como iglesia tenemos que ser consagrados a Él. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos, todo Dios lo ve. Y nosotros que somos su iglesia, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y una de las cosas que el Señor nos amonesta en estos últimos tiempos a través de las Escrituras es: no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, regresando al estudio, alabanza al nombre de Jesús, el Señor en el versículo 11 les revela el quebrantamiento o el pecado de Israel.
Uno, quebrantaron el pacto. ¿Cómo quebrantaron el pacto? Quebrantaron el pacto porque no le obedecieron. Si regresamos al capítulo 6, donde empezamos, el Señor dijo que todo iba a ser quemado, todo iba a ser destruido, si no solamente iba a salvarse Rahab y sus familiares que estuvieran con ella en casa. Todo lo demás iba a ser destruido, al menos lo demás iba a ser consagrado al Señor, las cosas que Él había declarado. Amén. Pero ahora bien, Josué, ni los ancianos, ni el resto del pueblo sabían que había pecado en Israel. Entonces aquí viene donde el Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, el pecado no afecta solamente a la persona que lo hace. El pecado afecta a todo el hogar, a toda la familia, a los hijos, a los nietos a veces. El pecado afecta a todos. Las consecuencias del pecado afectan a todo el pueblo. Ahora bien, versículo 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Escucha eso. Por causa del pecado, el pueblo de Israel no iba a poder vencer ni al más pequeño de sus enemigos, ni a los que ya estaban derrotados. El enemigo ya está derrotado. Entonces, ¿por qué todavía es piedra de tropiezo en tu vida? Alabado sea el nombre de Jesús. Si Dios ya venció al enemigo, entonces ¿por qué todavía nosotros tropezamos? No es que el enemigo está haciendo algo, es que nosotros estamos permitiendo el pecado en nuestra vida. Recuerden que el diablo solamente es un tentador, pero él no te hace pecar. El que decide pecar somos nosotros. El que decide mentir, el que decide robar, el que decide quebrantar. El Señor dice, no lo hagas, mas la carne dice sí. O el enemigo te pone la tentación y el hombre obedece. Entonces, aunque el enemigo está derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz de Calvario, nosotros solamente podemos vencer por medio de aquel que ya venció, que es Cristo Jesús. Y hermano, el Señor le está diciendo entonces en el versículo 12, sí, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y esa palabra anatema ahora ya no es consagrado, sino que maldición. Oiga hermano, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema o al maldito de en medio de vosotros. Hay antibióticos que matan los virus para que salga de nuestras vidas. Lo único que puede matar o destruir el pecado es Cristo Jesús. Pero esta palabra no es solamente para el que no tiene a Jesucristo, esta palabra para los que tenemos a Jesucristo. Para los que decimos que somos cristianos, evangélicos, creyentes, nacidos de nuevo. Es para ti, para mí, mi hermano, mi hermana. Iglesia del Señor. No puede haber pecado escondido en nuestras vidas. En estos versículos que acabamos de leer, dice, hay una pregunta, ¿por qué trajo castigo sobre toda la nación del pecado del que había pecado? Y el que había pecado, ahorita lo vamos a ver, es el personaje que se llama Acán. Y Acán, si no me equivoco, su nombre quiere decir perturbador o aquel que trae tropiezo. Quiere decir que Acán es el que había pecado, un hombre. De los miles y miles de soldados, guerreros o hombres de Dios que tomaron a Jericó, un hombre llamado Acán trajo problema a todo el pueblo.
un pecado. Acán fue el que causó el problema. Y ahora Josué, los ancianos, están en oración, están allí clamando, se están echando tierra ¿verdad? En sus cuerpos, están humillándose y el Señor les dice, ¿por qué estás allí? ¿Por qué te postras? Levántate. El problema no es que ustedes no me buscan a mí, el problema es que hay pecado dentro de ustedes. Está hablando de una persona, de Acán. Entonces, aunque fue la falla de un hombre, Dios lo vio como una desobediencia nacional a una ley nacional. Dios exigía que toda la nación se comprometiera, a la tarea que había prometido cumplir, conquistar la tierra. Por eso, cuando una persona falló, todos fallaron. Pastor, pues Dios va a tratar con cada uno individualmente. En el juicio final, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que hicimos, si es que estamos en el juicio. Ahora, si estamos en el tribunal de Cristo, vamos a ser recompensados, pero cada quien va a ser llamado por sus pecados. Pero en este caso estoy hablando, en esta historia, Acán, por el pecado de un hombre, se llenó todos. Y sinceramente, si regresamos a Adán y Eva, porque Adán, el hombre, porque Adán y Eva pecaron, por cuanto ellos pecaron, entró el pecado a todos. Entonces, nosotros estábamos sin fe, sin salvación, sin perdón, por el pecado que se le llama, ¿verdad? Como lo conocen, el pecado original. Por eso es necesario que todos confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y entendamos que no hay ningún hombre justo, no hay nadie que se pueda salvar por sus propios méritos, sino que solamente por ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, si uno pecó, porque uno pecó, fue Adán, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo, que por Acán, el pecado de Acán, también todo el pueblo de Dios fue afectado. Porque por la causa de Acán, los 2000 que fueron a pelear, a tomar Hai, no pudieron tomar a Hai, sino que ellos murieron. Así que fueron 2000 hombres, quizás 2000 padres. Allí habían padres, habían hermanos, quizás habían primos, quizás ahí habían hijos que murieron por el pecado de uno. Entonces, cuando nosotros tenemos pecado escondido, tenemos que confesarlo, tenemos que reconocerlo. Pero escuchen lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5 y 6. Mateo 16, versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso fue Mateo 16, 27. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Con esos 4 versículos que les acabo de decir, les estoy diciendo que cada uno, el Señor conoce lo que hacemos, como lo que hacemos que toda la gente mira, o lo que hacemos cuando nadie nos está viendo según nosotros. Acán, cuando tomaron Jericó, pensó que nadie lo estaba viendo, pero la paga del pecado es muerte, y trajo muerte al pueblo. Y cuando
Josué se humilló y le preguntó al Señor, le pidió ayuda al Señor. El Señor le contesta y le revela la razón por la cual estaban en problema. Y les dice exactamente, alabado sea el nombre de Jesús, en el versículo 13, solo el versículo 13, en Josué 7, 13, solo en ese versículo, escuchen lo que dice el Señor. Primeramente, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema o maldito hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Pasemos entonces al versículo 19, después pueden leer toda la historia ustedes. Entonces Josué dijo a Acán, ya después que descubrieron lo que él había hecho, bendito sea el nombre de Jesús, amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues escuchen lo que hizo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Dios se había revelado el pecado, como lo leímos anteriormente. Dios sabía exactamente quién era, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo tenía, al base el nombre de Jesús, qué es lo que había tomado. Pero para que haya sanidad, para que haya restauración, para que haya verdaderamente respaldo de Dios, tiene que salir el pecado, y el pecado tiene que ser destruido. Ahora estamos viendo la historia de Acán y vamos a ver cómo fue que fue destruido el pecado según esta historia. Pero en nosotros, ahora que somos hijos de Dios, el que nos cubre de pecado es Cristo Jesús. Recuerden que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la persona tiene que confesar su pecado ante el Señor, arrepentirse y convertirse. No solamente decir arrepentido, yo estoy arrepentido, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Pero mañana sigues igual. Entonces no te arrepentiste ya de veras. Pediste perdón, pero no quiere decir que te arrepentiste, porque arrepentirse quiere decir que ya no, nunca más vas a volver a hacer lo que hiciste. El que robaba no robe más. El que hurtaba no hurte más. El adúltero ya no adultere más. ¿Sí me están entendiendo? Eso es arrepentimiento. Tenemos la gracia, estamos bajo el tiempo de la gracia del Señor. Y si fuera en el tiempo de Acán, nos sucediera lo mismo que le sucedió a Acán, que ahorita lo vamos a ver. Pero gracias a Dios no estamos en el tiempo de Josué, no estamos en el tiempo de Acán, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el que ahora intercede y se pone, alabado sea el nombre de Jesús, en nuestro lugar para que nosotros no seamos destruidos, sino que venga la dádiva de Dios a nuestras vidas. Y cuando viene la dádiva de Dios en nuestras vidas, entonces, hermanos, consagrémonos, porque Dios es el que nos está llamando a una consagración total. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dice, lo cual codicié y tomé. Primeramente lo codicia, después lo toma. Lo vio,
dijo, wow, qué bonito está este manto babilónico. Y por cierto, era un manto tejido hasta con oro, era de lujo, de alta calidad. Alabado el nombre de Jesús. Y también vio las 200 ciclos de plata y también vio el lingote de oro, básicamente un ladrillo de oro de peso de 50 ciclos. Y fue codiciado, lo codició y lo tomó. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, dice esto. Cuando una persona es tentada, esto es lo que sucede. Cuando una persona entra en esta situación, como fue Acán, dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿el qué? La muerte. El pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Y esto mismo es lo que sucedió en la vida de Acán. Regresamos entonces a Josué capítulo 7, versículo 22. Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda o a la casa de Acán, y he aquí estaba escondido en su tienda en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Wow. Porque la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo todavía no había pagado el precio por nosotros, Dios hacía juicio allí, en el momento. Instantáneamente, en el momento, el Señor hacía juicio. Pero no solamente era sobre el que había pecado. El versículo 24 dice que llevaron a Acán lo que se robó, también sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo. Acán, escuchen, Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio. La hermana Leslie, Dios me la bendiga si está conectada, muchas veces ha dicho que hay una indiferencia en la iglesia. Y la verdad es que cuando nosotros no le tememos a Dios, entonces nos olvidamos de caminar en santidad. Cuando nos olvidamos de caminar en la santidad del Señor o en el temor al Señor, entonces subestimamos o somos indiferentes a la palabra de Dios o a lo que Dios nos ha dicho. Cuando eso llega a nuestras vidas, entonces hay puerta abierta al pecado. Y es cuando la concupiscencia, la tentación llega a ser concebido y entonces da a luz la muerte. ¿En qué área de nuestras vidas que nosotros hemos menguado o nos hemos detenido de hacer o vivir o de practicar? Porque pensamos que no vale la pena, nadie se da cuenta si doy o no doy, si lo vivo o no lo vivo, si lo practico o no lo practico. Si lo hago o no lo hago, al fin y al cabo, pues ni el pastor se va a dar cuenta o ni la hermana, pero no es del hombre que tú tienes que temer a tu pastor. Por cierto, creo que a mí nadie me teme, pero porque no lo me tienen que temer. Al que debemos de temer es a Dios, a nuestro Padre Celestial.
porque Él sí todo lo ve. Y llega un momento donde Dios va a traer a todos ante el tribunal de Cristo o ante el día del juicio, donde los libros van a ser abiertos, el libro de la vida como los otros libros, y todos los seres humanos que no están escritos en el libro de la vida van a ser juzgados, y en este caso pues condenados. Pero Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandamientos o sus mandatos en serio. Puede haberle parecido insignificante a Acán, pero los efectos de su pecado fueron sentidos por toda la nación, sobre todo toda familia y sobre toda su familia de él. Como Acán, nuestras acciones afectan a más personas, además de nosotros mismos. Entonces, hermano, cuidado con la tentación, alabado el nombre de Jesús, de racionalizar sus pecados. Racionalizar su pecado quiere decir que usted mismo dice, pero no es tan malo. Pero esto es una mentirita. ¿Verdad? Esto no le va a dañar a nadie. Cuando nosotros pensamos que algo es muy pequeño. Ahora, ¿qué fue lo que sacó a Adán y a Eva del huerto? ¿Mataron a alguien? ¿Asesinaron? ¿Robaron? No. Comieron de un árbol que Dios les dijo que no comiesen. Qué pecado más grande, ¿verdad? Comer. No, el pecado no es comer. El pecado es comer de lo que Dios dijo no comas. El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Eso es el pecado. La paga del pecado es muerte. Acán subestimó a Dios. Y a veces nosotros pensamos, una cerveza no es nada. Voy a robar esto, nadie lo va. Esta gente tiene mucho dinero, me lo voy a agarrar yo. ¿Qué es lo que entonces detenía al pueblo de Israel de poder seguir conquistando, derrotando y teniendo victoria? El pecado de una persona. Espero que esa persona no seamos ni uno de los que estamos en los caminos del Señor. Pero si hay alguno que reconoce, que ha pecado, ya voy a ir concluyendo aquí. Quiero que escuche, amigo, hermano en Cristo, usted que quizás ha fallado al Señor de alguna manera, si es que lo reconoce. Quiero que recuerden Isaías 53, que ciertamente Jesucristo llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está la victoria. Acán no tuvo lo que ahora nosotros tenemos, que es vivir bajo la gracia, y por la gracia en la que estamos, que es la muerte y la victoria de Cristo en la cruz. Ahora Dios no abre el piso y traga a la gente vivo, o manda fuego del cielo y los consume, o en este caso destruye a toda una familia, hasta sus bueyes y sus asnos y sus ovejas, por el pecado de un hombre. El pecado tuyo y el pecado mío fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, nuestra fe, nuestra esperanza, la paz que tenemos ahora, Él lo pagó en la cruz del Calvario. El castigo de vuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, por lo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo no hay perdón para ello, pero si tú has pecado, Él es el que te puede perdonar. No permitas que el enemigo use un pecado tan simple, un pecado tan sencillo, que quizás es, no sé, mentir. Y que eso te esté deteniendo de que camines bajo la gloria de Dios, de que tu ministerio sea fortalecido 1000 veces más o duplicado 1000 veces más, que tu llamado sea un llamado genuino, que tu vida sea una vida bendecida, que tu hogar sea un hogar súper bendecido de Dios, porque no puede entrar ninguna plaga a tu casa cuando en tu casa no has abierto, en ti no has abierto puerta para el enemigo. Allí es donde está nuestra paz. No solamente porque Cristo venció por nosotros, sino que nosotros nos estamos consagrando para el Señor. Estamos viviendo para que Él se glorifique en nuestras vidas. Porque ahora nosotros somos la iglesia y somos la iglesia que Dios ha levantado para estos últimos días, para dar testimonio de Él, de la gloria de Él, de la santidad de Él, del poder de Dios. Regresamos a Josué y en el versículo 25, y ahí voy terminando, y le dijo Josué, déjeme ir yo también acá para versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Acán es turbación, si no me equivoco. El nombre de él era turbación. ¿Por qué nos has turbado? Y le dice, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Esto es turbación hasta hoy. Vuelvo al mismo versículo que he mencionado, aunque nunca lo he ido a buscar a la Biblia, pero segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere, y buscar en mi rostro. Entonces el Señor quiere que la iglesia entienda que Él sigue siendo el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. El hecho de que nosotros estemos de pie no es porque somos buenos, sino que porque la gracia y la misericordia de Dios está con nosotros. No permitamos que el hecho de que nosotros ahora somos consagrados al Señor, que esa misma consagración nos lleve a ser maldición ante el Señor. Porque si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces viene la ira de Dios ante nosotros. Viene la ira de Dios sobre el pueblo del pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Aquel que se para en un púlpito y predica la palabra, aquel que se pone, aquel que tiene un llamado, aquella persona, alabado el nombre de Jesús, que en un momento fue usado por Dios y es usado por Dios.
pero que vive con una mano o un parte de su vida escondida, aquel pecado. El Señor no puede bendecirte de la manera que Él te quiere bendecir, ni a ti, ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos. Es necesario que el pecado escondido salga a la luz. Y es preferible que nosotros lo confesemos a que Dios envíe a alguien, no para que lo confieses, sino que para que Él te lo diga en la condición que estás. Porque cuando Él trae palabra, a veces ya no hay tiempo. Pero si nos humillamos ante el Señor, el mundo tiene que ahora entender y la iglesia tiene que entender que lo que Dios está pidiendo es que nos humillemos ante Él. Lo que estamos viviendo ahorita con lo del coronavirus no es algo que sucedió solamente allá en China y se quedó en China. No, ahora todo el mundo está encerrado, está en sus casas, pero todavía están escondiendo su vida espiritual, escondiendo el potencial. La iglesia tiene que resplandecer, pero para resplandecer tiene que haber transparencia en nuestras vidas. Hermanos, no permitamos que la codicia nos lleve al pecado, sino que deseemos con un corazón sincero buscar a Dios de todo corazón para que su nombre sea glorificado. Hermanos, Dios me lo bendiga grandemente y quiero orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Porque así como tú escogiste el pueblo de Israel, también nos ha escogido a nosotros. Mas tú, Señor, en tu gran misericordia, ya pagaste el precio por nosotros. La palabra me enseña que ya no hay condenación para nosotros. Si es que no descuidamos, Señor, la salvación tan grande que tú has puesto en nuestras vidas. Que nosotros no seamos, Señor, ni negligentes, ni indiferentes, sino que nosotros reconozcamos, Señor, mi Dios, que tú sigues siendo el Dios de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Que tú eres santo y que tú eres amor, pero que también eres fuego consumidor. Tú conoces la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Tú conoces mi vida, Señor. Y yo me humillo ante tu presencia en esta hora y te pido, Señor, que me ayudes, que me levantes, que me perdones, que me ayudes, Señor, mi Dios, a caminar con más temor. Señor, pararme en un púlpito, predicar la palabra del Señor por medio de estos medios, Señor, aleluya. Oh Padre amado, no es solamente decir una historia, no es solamente, Señor, aleluya, es hablar algo de la Biblia, sino que aquella palabra, Señor, nos lleve a que caminemos en más consagración, a que nos lleve a caminar en más temor ante ti. Y que nos lleve, Señor, a levantarnos y guerrear, Señor, como aquellos guerreros, Señor bendito, aleluya, que pelearon para entrar a la tierra prometida, oh Padre amado. Pero igual que Abraham, Señor mi Dios, que no buscaba, Señor, aquella ciudad, Señor, hecha de hombre, sino que aquella ciudad celestial. Nuestra herencia está en el cielo, nuestra victoria está en ti. Señor, que te busquemos a ti sobre todas las cosas. Que busquemos tu gloria, tu presencia, Padre amado, y que a través de ello, Señor, los demás puedan ver la luz, el gozo, la alegría, la paz, la serenidad. Señor bendito, tu presencia, tu gloria sea palpable en nuestras vidas. Que cuando oremos, Señor, mi Dios, no haya ningún obstáculo, Señor, ningún acán, Señor, nada que nos perturbe, Padre amado,
sino que nuestra oración, Señor, llegue ante tu presencia como olor fragante. Que nuestra alabanza, Señor, aleluya, oh Padre bendito, sea, Señor, inhalada por ti. Que sea recibida por ti. Que nuestra humillación verdadera sea de corazón, no de labios solamente. Un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, un pueblo redimido por la sangre del Cordero, un pueblo, Padre amado, que te busca en espíritu, en verdad, un pueblo que ahora, Señor mi Dios, en medio de todo lo que está sucediendo, se levanta para glorificar tu nombre, para exaltarte, para decirle al mundo entero, Señor, que Cristo de la gloria es el Rey de reyes y Señor de señores, que solamente en ti hay salvación y vida eterna, que tú no viniste a condenar al mundo, sino a salvarlo, Señor, aleluya. Que nosotros, Padre amado, no nos pongamos como jueces, sino que solamente como siervos, Señor, aleluya. Siervos que ahora predicamos la palabra. Somos sembradores de la semilla. Oh Padre amado, el crecimiento lo das tú. Tú eres el único que puede quitar el pecado. Tú eres el único que puede sanar al enfermo. Tú eres el único, Señor, que puede liberar al cautivo. Tú eres el único que puede hacer milagro. Y el único, Señor, aleluya, el único que puede, Señor, aleluya, redimir a cualquiera de pecado. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, lo que el mundo necesita es conocerte a ti y saber quién eres tú. Acán, Señor, mi Dios, pecó. Pecó porque tú le hablaste, Señor bendito, a tu pueblo. Le dijiste lo que no debería de hacer. Oh Padre amado, cuántas veces nos has hablado tú a nuestras vidas. Cuántas veces, Señor, nos hablas cada día. Nos hablas por medio, Señor, de todo y muchos mensajes y por medio de tu palabra y aún a través de sueños. Nos hablas por medio de tu Espíritu Santo. Más ahora, Señor, aleluya, no permitas que tu iglesia, ni que tu pueblo, ni que mi vida, ni mi familia, Señor, entremos en rebeldía, sino que nosotros, Señor, nos levantemos, Señor, para hacer tu perfecta voluntad. Señor bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo conozca todo el mundo, que lo sepa todo el mundo, Padre amado, por medio de nuestra conducta, nuestra alabanza, nuestra adoración, por medio de nuestra consagración ante ti y sobre todo nuestra obediencia, Padre amado, obediencia a tu palabra como la obediencia a las leyes, Padre bendito, que tú mismo permites y que tú mismo has establecido aquellas señales, Señor, que van conforme a tu palabra. Oh Padre amado, Señor, queremos alabarte y glorificarte en todo. Señor bendito, si Adán y Eva, el pecado que hicieron fue comer, no, fue desobedecerte a ti. Entonces tu iglesia, nosotros, los que sí hemos sido lavados por tu sangre, lo que debemos de hacer es buscarte por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu para poder ser obedientes en todo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas, que guardes, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que han sido lavados y redimidos con tu sangre. Porque el precio de nuestra paz fue sobre ti. Tú pagaste el precio allí en la cruz. Los clavos, la corona. Por cierto, Señor, nosotros no tenemos ni siquiera la menor imagen de cómo tú quedaste por nuestros pecados. Lo que las películas muestran es muy pequeño a lo que fue. Tu carne, tu cuerpo fue inmolado por mis rebeliones, por mis pecados. Mas por esa sangre y por ese sacrificio, ahora yo puedo, Señor, alabarte y glorificarte. Así que como iglesia que somos, Señor bendito, en el nombre de Jesús, no podemos callar las grandezas que tú has hecho, ni tampoco podemos detener, Señor mi Dios, oh Padre amado, lo que tú vas a hacer. Que nosotros no vengamos a hacer un Acán, una piedra de tropiezo. Que nosotros no vengamos a ser una persona que turba, Señor, tus planes o tus propósitos. Señor, en el nombre de Jesús, ya existió un Acán, oh Padre amado, y tú lo juzgaste. Mas ahora, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a caminar en el temor a Jehová, en el temor a tu nombre, Padre amado, y consagrarnos a ti, oh Padre celestial. Señor, ten misericordia de nosotros, que ahora estamos entrando y viviendo estos tiempos, los últimos tiempos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de tus hijos,
Te pido, Padre amado, que por medio de tu Espíritu Santo traigas un avivamiento cual no se ha visto todavía, Padre amado, en cada lugar, en cada iglesia. Padre amado, yo sé y lo declaro en el nombre de Jesús y lo creo con todo mi corazón, que después que esto pase, Señor mi Dios, las iglesias se llenarán, ¿no? Padre amado, sí, va a haber mucho pueblo sediento, va a haber mucho pueblo que va a querer, Señor, aleluya, buscar, escuchar, Padre amado, en el nombre de Jesús, pero que no solamente sean oidores, que no solamente, Señor, aleluya, vengan a escuchar, sino que vengan, Señor, aleluya, oh Padre amado, a vivirlo, a practicarlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Es mi anhelo ver una iglesia, Señor, poderosa, pero no es mi anhelo, sino que es el plan que tú tienes de ver una iglesia gloriosa que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. A cada uno de mis hermanos del Centro Misionero de Cristo para las Naciones, les extraño. Les extraño. Reciban un abrazo y un saludo muy caluroso de mi persona, de mi familia. Espero verles prontos y poder estar con ustedes. Sigamos orando y peleando la batalla. El Señor ya venció por nosotros. Así que, hermanos, sigamos adelante y la bendición de Dios con ustedes. Bendiciones a todos y Dios les bendiga.